Es normal que cuando alguien escucha el término música clásica se le venga a la mente de manera casi inconsciente conceptos como el elitismo, lo viejo, aburrido, tal vez incluso monótono y posiblemente se la relacione con algo que precisa un entendimiento y conocimiento superior para ser comprendido. Pero la realidad es más que contraria. En un contexto social en el que el acceso a la información y la multimedia es prácticamente infinito, todo esto cae poco a poco, dejando espacio para que cualquier persona se anime a indagar en este extraño mundo que ha trascendido por siglos. Hoy vengo a hablarles de una de las tantas curiosidades que moran en la extensa historia de la música clásica, que hasta el día de hoy es un misterio, y que incluso se transfiere a músicos actuales. Voy a abrir este segmento con una de las incógnitas más intrigantes del arte de la música clásica, la maldición de la novena sinfonía. El 16 de diciembre de 1770, en una gran ciudad de la vieja Alemania, nacía el compositor, director de orquesta y virtuoso pianista Ludwig van Beethoven, quien a temprana edad ya estaba destinado a ser un músico excepcional por exigencia de su familia. Beethoven dio su primera actuación a sus 7 años de edad. Luego de este evento, su carrera musical solo fue en ascenso. Después de independizarse de su familia siendo adolescente para seguir tomando clases de diferentes maestros en Viena, el músico dio paso a su carrera como compositor, creando diferentes tipos de obras para piano, violín y violonchelo, hasta que en 1800 presenta su primera sinfonía, la cual le daría el pie a nuestro compositor de escribir más obras de esta índole, pero también le haría notar tan solo un año después que se estaba quedando sordo. El director de orquesta a lo largo de su carrera compuso 9 sinfonías que revolucionaron la visión sobre los músicos y el arte orquestal, pues cabe recordar que incluso Mozart fue prácticamente un empleado de los nobles, pero luego de esta revolución cultural que Beethoven inició en un contexto aún más revolucionario si cabía, se comenzó a ver al músico como un artista y no como un artesano. Beethoven estrenó su novena sinfonía el 7 de mayo de 1824, con una sordera más que avanzada, que incluso le impidió conducir la obra que él mismo había creado. Aunque los intérpretes fingieron seguir su mano, se dice que el compositor seguía conduciendo a pesar de que los músicos ya hubieran terminado. Esta sinfonía tenía una extensión extremadamente larga para la época, e incluía la aparición de un coro que al final de la misma iba a darle la vida a la melodía que hoy es himno de la Unión Europea, la Oda a la Alegría. Al final, el 26 de marzo de 1827, Ludwig van Beethoven fallece en su cama luego de un corto coma, por causas variadas y aún un poco inconclusas, pero lo que más destaca de su muerte fue su increíble funeral al estilo Michael Jackson, donde asistieron más de 20.000 personas, sonó el requiem del mismísimo Mozart y se leyeron poemas y cartas de sus más preciados amigos. Pero todo esto fue solo el inicio de una leyenda que pronto aterrorizaría a los compositores hasta puntos inigualables, en los que tratarían de burlar la recién iniciada maldición de la novena sinfonía. Tan solo un año después de la muerte de Beethoven, fallece un compositor de menor renombre en su época, Franz Schubert. Schubert fue un gran admirador de Beethoven, mas no se quedó atrás en sus composiciones a pesar de que fueron opacadas por la excelencia del virtuoso. Schubert fue alumno de Salieri, quien es considerado por muchos el rival de Mozart, a tal punto de que por un tiempo se creyó que él mismo había causado la muerte del afamado compositor. Salieri tomó a Schubert como uno de sus mejores alumnos y le enseñó particularmente sobre música y composición. El joven Schubert, a sus 16 años de edad, ya había compuesto su primera sinfonía en 1813, y durante su corta vida había compuesto 1500 obras de todo tipo, a pesar de que sufría de trastornos depresivos y ciclotomía, además de tener un trabajo como maestro, obligado a causa de la guerra. Muchas de las obras de Schubert tienen una gran inspiración en las obras de Beethoven, pero estas tienen comúnmente un tono más lúgubre.
El compositor en su privacidad había escrito infinidad de composiciones, muchas de las cuales ni siquiera llegó a escuchar en vida, pues a veces eran rechazadas por su longitud o complejidad. Su última sinfonía, una de sus obras más reconocidas, recibía el nombre de La Grande. Después de haber abandonado y retomado algunas de sus sinfonías anteriores, o dejado en manos de otros compositores, Schubert compuso La Grande en sus últimos años de vida, pero su ensayo fue rechazado por las razones antes mencionadas, por lo que nunca llegó a escucharla. Luego de esta, comenzó el proyecto de su décima sinfonía, pero la fiebre tiroidea le terminó de arrebatar la vida a sus 31 años, el 19 de noviembre de 1828. El compositor no fue reconocido en sus años de vida, sino mucho tiempo después y hasta el día de hoy, que se lo considera uno de los mejores compositores de música clásica de todos los tiempos. Joseph Anton Bruckner fue uno de los músicos que participó en el reconocimiento del talentoso Schubert. Incluso llegó a tocar y besar los cráneos de él y Beethoven cuando sus restos fueron trasladados al Cementerio Central de Viena en 1888. Bruckner fue un compositor, profesor y organista austríaco, quien tenía un gran apego a la religión y lo demostraba a través de su música. Su fama se dio inicialmente por su talento como organista, pero no fue hasta sus últimos años de vida que sus composiciones sinfónicas se tomaron en serio, en parte afectadas por el excesivo perfeccionismo del autor, quien compuso decenas de versiones de sus obras, movido por la imposibilidad de encontrar la pieza perfecta. Antes dijimos que Anton era un religioso devoto, y fue tal su devoción que en sus últimos años de vida, con su salud deteriorada por la diabetes y su insuficiencia cardíaca, ya retirado de su oficio como profesor del conservatorio y organista de la corte, dedicó el poco tiempo que le quedaba exclusivamente a terminar su novena sinfonía para dedicársela a Dios. Desgraciadamente se dice que no pudo darle un final apropiado, pues murió en 1896 con 72 años antes de terminar el cuarto movimiento de la sinfonía, debido al defecto de una válvula cardíaca. Pero los tres movimientos que completó se tomaron como una sinfonía completa, y otro compositor se encargó de terminar el cuarto. Antonín Leopold de Dvořák fue un compositor postromántico natural de Bohemia, territorio entonces perteneciente al Imperio Austrohúngaro, que nació el 8 de septiembre de 1841. Dvořák fue un pionero de la música clásica postromántica, así como representante del nacionalismo checo en la música, reconocido como uno de los mejores compositores de la segunda mitad del siglo XIX. El compositor fue reconocido en todo el mundo y viajó lejos de su hogar para dirigir conciertos e incluso clases en Rusia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, entre muchos otros. Sus obras poseen un estilo más bien romántico, pero sus raíces nacionales y su vasta cultura adquirida en diferentes países enriquecen sus partituras a niveles inigualables. Dvořák había compuesto su primera sinfonía con solo 24 años de edad, pero su repertorio es tan amplio como su conocimiento musical, entre el que destacan obras como su Serenata para cuerdas en mi mayor, sus humoresques, sus afamados conciertos para violonchelo, su canción titulada Canciones que me enseñó mi madre, y por supuesto su novena sinfonía, casualmente una de sus obras más reconocidas en la actualidad por su parecido con el soundtrack de la película Tiburón, compuesto por John Williams. Pero curiosamente, Dvořák, quien rara vez se enfermaba, a pesar de haber viajado a muchos países diferentes, padece de una arteriosclerosis en la última época de su vida, y su salud empeoró en abril de 1904. Finalmente, a consecuencia de un constipado, fallece de una trombosis cerebral que puso fin repentinamente a su vida el 1 de mayo de 1904. Para esta época Dvořák había compuesto hace ya 10 años su novena sinfonía, la cual incluso fue llevada por Neil Armstrong en el Apolo, en el primer viaje a la Luna. Hasta ahora hemos nombrado a compositores muy talentosos, destacados y reconocidos, pero la historia no termina acá, porque entre los músicos de la época se hablaba ya con terror de una maldición.
una especie de requisito para ser un reconocido compositor de sinfonías, y es que se tomó como común denominador que todos los compositores ya mencionados murieron luego de componer su novena sinfonía, que en todos los casos fue una obra espectacular y revolucionaria, pero nunca lograron escribir la décima. Todo el terror infundido en los compositores que se acercaban a la creación de su novena sinfonía llegó a Gustav Mahler a tomar medidas un tanto exageradas. Incluso llegó a decir textualmente: "Parece que la novena es un límite. No se sabe qué pasará si se va más allá. Parece como si hubiera algo que no debemos saber y que nos impide una décima, para la cual no estamos preparados. Los que han escrito la novena ya estaban cerca de la otra vida". Mahler tuvo una extraña idea para burlar las garras de la muerte. El compositor checo no agregó ningún número a su novena sinfonía, La canción de la Tierra, y creó una sinfonía posterior a la que atribuyó el número 9, cuando en realidad se trataba de la décima. Pero su suerte no fue mejor que la de los demás. Gustav Mahler murió en 1911, un año antes de estrenar esa sinfonía, y teniendo en desarrollo la que iba a ser su décima sinfonía oficial. Luego del caso excepcional de Mahler, la supuesta maldición continuó llevándose la vida de otros compositores que habían terminado su novena sinfonía, como los músicos Kurt Atterberg, Elie Siegmeister, Egon Welles, Ralph Vaughan Williams, Alfred Schnittke, Roger Sessions, Peter Menin, Malcolm Arnold y David Malaska. Aunque todos ellos fueron compositores reconocidos en su mayoría, y el último murió tan solo el 7 de agosto de 2017, no podemos asegurar que la maldición es cierta o que persiste hasta ahora, pues hubo grandes compositores que lograron pasar de la novena sinfonía. En 1953, Dmitri Shostakovich, considerado por muchos el mejor sinfonista del siglo XX, estrenó su sinfonía número 10 en mi menor, un acontecimiento que no se producía desde 1770, cuando Wolfgang Amadeus Mozart compuso su décima sinfonía. De esta forma, el compositor ruso ponía fin a la maldición. Pero todo hay que decirlo, Shostakovich era muy supersticioso y creía firmemente en ella, y al igual que Mahler, tomó medidas para burlar la supuesta maldición. Compuso una novena sinfonía satírica y burlona, de una calidad musical inferior a la que era habitual en él, y lejos de una grandiosa sinfonía victoriosa a la exagerada manera soviética. Esto provocó que Stalin entrase en cólera e impidiese que compusiera más sinfonías. De hecho, no fue hasta la muerte del dictador que se estrenó la número 10. Luego de eso, Shostakovich llegaría a componer 5 sinfonías más. Si bien hay muchos compositores que ni siquiera llegaron a componer 9 sinfonías, como fue el caso de Liszt, Prokofiev, Sibelius, Tchaikovsky, etc., esta maldición azotaba con temor a los compositores del siglo XX, y hasta el día de hoy se la compara con el Club de los 27 en el género del rock. Como dato curioso, cabe destacar que el primer puesto del ranking de las sinfonías no se lo lleva Joseph Haydn, autor de 104 sinfonías, sino el extravagante director de orquesta finlandés Leif Sergestam, con 244 sinfonías. Y así, damas y caballeros, doy cierre a esta pequeña clase de historia de la música clásica. Espero que les haya gustado y nos volvamos a encontrar en otro episodio para hablar de los misterios y curiosidades que abundan en este hermoso mundo, que los recibe con los brazos abiertos para que sientan el placer de escuchar algo nuevo. ¿O viejo? Les ha hablado Valentino Gassman. Les doy las gracias por escucharme y nos estaremos sintonizando.